Señor comandante de nuestras fuerzas militares, general Alejandro Navas, señor director general de la Policía, general José Roberto León Riaño, señor gobernador del departamento del Huila, Carlos Mauricio Iriarte, su señora María Fernanda, señor alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez, su señora Madeleine, señor alto consejero presidencial para la convivencia y seguridad ciudadana Francisco Lloreda, señores comandantes de las unidades regionales y de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, coronel Miguel Moncaliano, quien asumió el día de hoy como comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, su señora Jenny y sus hijos Gabriela y Miguel Ángel, honorables senadores de la República, Carlos Chavarro, Jorge Eduardo Heche y Rodrigo Villalba, excelentísimo Monseñor Froilán Casas, obispo de la diócesis de Neiva, muchas gracias por sus palabras, por sus bendiciones. Y hay un propósito que usted mencionó, que es el propósito de este gobierno. Cuando usted decía, hay que desterrar el miedo que sienten los colombianos, el miedo que sienten los huilenses, el miedo que sienten los neivanos. Ese es precisamente, Monseñor, nuestro propósito. Apreciados alcaldes municipales que nos acompañan, José Bahamón de Rivera y Zulay Vargas de Palermo, señor presidente de la Asamblea y apreciados diputados, señor presidente del Consejo y estimados concejales, representantes de los organismos que ejercen control y organismos de justicia en el departamento del Huila, señores oficiales, mandos del nivel ejecutivo, suboficiales, patrulleros, agentes auxiliares y personal no uniformado de nuestra Policía Nacional, señores líderes de las diferentes comunidades, presidentes de las juntas de acción comunal, invitados especiales, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Qué bueno estar una vez más aquí en esta ciudad tan acogedora, en Neiva. Y qué bueno es amanecer en Neiva. Amanecer en Neiva es un estímulo de optimismo, es una inyección refrescante, porque esta acogida tan generosa que nos han dado los neivanos nos llenan de nuevo entusiasmo para seguir adelante. Me recordaba hace ya algunos años, cuando amanecía yo en Neiva, en una de esas ocasiones como invitado especial, como jurado, a esas grandes fiestas de San Pedro y San Pablo. Y vine a aprender a calificar el baile más bonito de todos los bailes, y tenemos muchísimos que tiene Colombia, el sanjuanero. Ahí aprendí algo para la vida, igual o más importante de lo que uno aprende en una universidad, porque cada vez que veo en algún lugar de Colombia o del mundo, porque ya es un baile a nivel mundial, una expresión cultural como pocas tenemos en Colombia, ese atributo de saber calificar quién baila bien y quién baila mejor, es un gran activo que llevaré hasta los últimos días de mi vida. Y con agradecimiento por este gran pueblo de Neiva y del Huila. Mañana cumplimos 3 años de gobierno. En estos últimos días nos hemos dedicado a aplicar ese principio fundamental del buen gobierno, y es la rendición de cuentas. ¿Qué hemos hecho en estos
3 años de gobierno. Creo que hemos hecho muchísimo más de lo que nos atribuyen nuestros críticos y muchísimo más de lo que piensan muchos colombianos. Lo hemos hecho con dedicación, con discreción, con prudencia y con efectividad. En algunas de esas críticas dicen, por ejemplo, que este gobierno le ha faltado ejecución. Por Dios, si es que desde el primer día del gobierno les he dicho a todos y cada uno de los ministros que una de las definiciones más importantes de gobernar es ejecutar. Y los niveles de ejecución de este gobierno desde el año 2010 en adelante han sido los más altos en nuestra historia reciente, en los últimos 10, 15 años. El año pasado, para no ir más lejos, ejecutamos el 94% de nuestro presupuesto. Hacía mucho tiempo no llegábamos a esa cifra. Pero creo que hoy, con la activación de esta Policía Metropolitana aquí en Neiva, es bueno brevemente hacer esa rendición de cuentas en materia de algo que para nosotros ha sido muy importante: la construcción de un país más seguro, la seguridad, que como lo hemos dicho tantas veces es la base del progreso. En materia de seguridad, los hechos son tozudos, los resultados están a la vista. Jamás ningún gobierno, desde que nacieron las FARC hace 50 años, o desde que nació el ELN, jamás, repito, ningún gobierno le había dado golpes tan contundentes a esta organización terrorista en toda su historia. Dimos de baja al número 1, dimos de baja al número 2. Alfonso Cano y el alias Mono Jojoy, el intocable, ese personaje al que nadie le había podido llegar. Hemos dado de baja 44 cabecillas de frente o de columnas móviles, 44. El último, hace una semana, un tal alias Robin, comandante del Frente 52, dedicado hace muchos años a la extorsión. Nunca antes en la historia de las FARC o del ELN el número de personas en armas había llegado a un nivel tan bajo. O sea, nunca antes habían estado en una situación tan débil. La correlación de fuerzas ha cambiado significativamente a favor del Estado. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros no aceptamos lo que la guerrilla nos está pidiendo, el cese al fuego. Porque la instrucción que he dado como comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas es que la ofensiva militar y policial continúa hasta el momento en que lleguemos a los acuerdos que le pongan fin a este conflicto. En materia de lucha contra las bandas criminales, que hagan memoria algunos críticos y recuerden cómo estaban esas bandas criminales cuando asumimos el poder el 7 de agosto del año 2010. ¿Cuántos de esos grandes capos, de esos jefes de esas bandas criminales andaban por Colombia o por el mundo entero como Pedro por su casa, dando instrucciones de cómo hacerle daño a los colombianos? Y cómo 3 años después, ni uno, óigase bien, ni uno solo de esos jefes de esas bandas criminales está libre
porque o bien está en una cárcel o está en una tumba, ni uno solo. Y de esas bandas criminales que tenían asediados muchas regiones, solamente queda una que tiene una influencia nacional, los tal llamados urabeños, que les estamos dando cada vez más duro para también desarticularlos. El balance de estos 3 años en materia de seguridad es muy positivo. Y yo reto a cualquier persona para que se siente con las cifras en la mano, con los hechos en la mano, para que digan que estos héroes de la patria, nuestros policías, nuestros soldados de tierra, mar y aire, no han hecho su labor. Porque sí la han hecho, y con qué efectividad. Y por eso el pueblo colombiano les agradece todos los días. Porque Colombia hoy, sin duda alguna, es un país mucho más seguro de lo que era hace 3 años, o hace 5 años, o hace 10 años, o hace 15 años. Gracias a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Ahora bien, también soy el primero en reconocer que no estamos viviendo en ningún paraíso, que así como somos exitosos en ir debilitando a los grupos terroristas, a la guerrilla, al narcotráfico, porque los resultados contra el narcotráfico también son contundentes. Tenemos cerca del 30% del área cultivada que teníamos hace unos años. Las incautaciones de cocaína el año pasado llegaron a niveles que nunca habían llegado. Seguimos destruyendo laboratorios, seguimos destruyendo esas líneas, corredores de exportación, y seguimos haciéndole a los narcotraficantes la vida cada día más difícil, que era nuestro propósito y que sigue siendo nuestro propósito. Pero van surgiendo otro tipo de desafíos. La seguridad ciudadana, la seguridad del ciudadano de a pie, la mamá que siente miedo cuando su hijo se va a jugar al parque, el joven o el ciudadano que le da miedo sacar un celular cuando está caminando por la calle o está utilizando el transporte público, las familias que dejan con temor sus residencias porque de pronto se le entra algún ladrón y le roban sus bienes. Esa seguridad del ciudadano de a pie es nuestro gran reto ahora, sobre todo en 2 aspectos, donde estamos escuchando que hay problemas, inclusive problemas crecientes. El reto del microtráfico y el reto de la microextorsión. Esto se debe a que al ser exitosos en desarticular las grandes estructuras de crimen organizado, los residuos aprendieron cómo opera ese crimen organizado y en lugar de tener influencia nacional quieren seguir delinquiendo en barrios, en comunas, en ciertos sectores de ciertas ciudades o en ciudades completas. Y ahí está un nuevo gran reto que tenemos en el gobierno y en el Estado, porque no es solamente el gobierno, no es solamente la policía o nuestras fuerzas militares, también está la justicia, también está la fiscalía, también están las comunidades que tienen que participar y muy activamente para que cada día podamos decir que estamos conquistando esa tranquilidad y esa seguridad con efectividad. Y estamos dando un paso importante aquí en Neiva, en el día de hoy, al activar esta policía metropolitana. Como lo mencionó el alcalde, a quien le agradezco sus palabras.
Esto parte en la historia en dos, en la seguridad para Neiva, porque también las cifras dicen mucho. Vamos a aumentar de 15 a 81 cuadrantes aquí en Neiva esa operación tan exitosa que ha tenido la policía a lo largo y ancho del país, como es la política de la policía comunitaria por cuadrantes. Donde se han aplicado los cuadrantes ha bajado la criminalidad. Y por eso, qué bueno poder activar esta policía metropolitana que no solamente aumenta y en qué forma el número de efectivos, de unidades de la policía, ya van a ver los neivanos y neivanas, muchos más policías recorriendo las calles, y eso da también mucha tranquilidad, sino que van a ser mucho más efectivos en la lucha contra la inseguridad, sobre todo esa inseguridad del neivano, del hombre de la calle, de la mujer de la calle. Y es un paso importantísimo. Y ustedes, policías de Colombia, héroes de la patria, tienen una labor muy importante, una responsabilidad inmensa. Y siempre apliquen esos principios que les han enseñado en sus escuelas de formación. Siempre tener a la comunidad como objetivo principal para protegerla, ganarse esa comunidad para que los ayuden, y entre los dos, comunidad y policía, trabajen coordinadamente contra el delito, contra el crimen. Coronel Moncaliano, usted tiene una gran responsabilidad. Tiene bajo su mando un personal que yo sé, porque conozco a mi policía, he trabajado con ella, he tenido el honor de trabajar con ella durante más de 7 años. Es una gran policía. Utilícela bien, para el bien de Neiva, para el bien del Huila. Y no solamente estamos activando esta policía metropolitana, sino que también mañana vamos a activar el batallón de alta montaña en Algeciras, señor gobernador. 1.100 hombres de nuestro ejército nacional, de nuestras fuerzas militares, se van a instalar allá en ese batallón de alta montaña para proteger el Huila en ese corredor hacia el Caquetá. Eso era un sueño que yo desde que estaba de ministro de Defensa me decían, por favor, necesitamos ese batallón de alta montaña, y eso resolvería buena parte de los problemas que hemos vivido los huilenses. Y problemas han tenido los huilenses, porque este es un departamento que ha sufrido como pocos la violencia de este país. Y por eso estamos empeñados en el gobierno en ayudarles a erradicar esa violencia del departamento, de toda esta región del país y del país entero. Ese es uno de nuestros grandes propósitos, y por eso estamos activando estas unidades de la policía y de nuestro ejército. Pero no solo eso, señor gobernador, también vamos a activar en cualquiera de estos días, porque ya está listo, el batallón de carabineros, el fuerte de carabineros en San Agustín. También era un reclamo que me hacían desde hace mucho tiempo. Y ese fuerte de nuestros policías carabineros, entrenados especialmente para una labor también muy particular, estará al servicio de los huilenses y de los colombianos en ese sitio que es una de las joyas que tenemos todos que proteger, y que además estamos cumpliendo un aniversario muy importante este año. Por eso se declaró el año 2013 como el año de la cultura justiniana. Y uno de los muchos regalos que vamos a hacerle a esa cultura justiniana es un fuerte de carabineros para que la gente que vaya a visitar esas